pero espiritualmente no. ¿Por qué? Porque ya tenemos vida eterna. Eso sí. Pero de la ley que nos libera es de tener que cumplir la ley para llegar a la salvación. ¿Sí me explico? La ley, ¿qué es lo que hace? La ley nos hace conscientes de que es imposible para nosotros cumplir con ella. Entonces necesitamos un Salvador. Esa realidad era tanto actual como en el pasado. Antes de Jesucristo también sabían que era imposible cumplir la ley. ¿Qué dice la palabra? Que Noé, que Abraham fueron salvados por la fe. ¿En quién? Pues en el Mesías que no conocían, pero que les había sido prometido. Nosotros ya lo conocemos. ¿Sí? Siempre ha sido salvación por fe. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Fíjense, hasta la más pequeña de los símbolos, que es la letra más pequeña, no es la J, lo trajeron como J, pero la palabra es iota. Y es un símbolo muy pequeño, una palabra muy pequeña. Y la tilde era un punto muy pequeño. Y hasta eso podía cambiarle el sentido total de una palabra y por ende de una oración. ¿Y Jesucristo qué está diciendo? Espérame, todo, hasta lo más pequeño, es eterno. Hasta el detalle menor de la palabra es ley, es palabra de Dios y es eterna. Y es más, va a durar más aún que la propia creación, que los cielos y la tierra creados como los conocemos hoy. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué sería peligroso incluso pensar que nada más son ideas? Vamos al versículo anterior. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué ley cumplió? La de Dios, la que fue revelada. Hasta la última tilde, hasta la última iota fue la que cumplió. Si no lo hubiera cumplido, todavía no seríamos libres de la ley. ¿Queda claro? Esta ley es la de Moisés, la de los 10 mandamientos. Toda la palabra. Toda la palabra. Toda. Si nosotros analizamos cómo se refiere a la palabra, ley, se refiere como ley, como profetas, como salmos, ley, profetas y salmos, o las escrituras. Y todo se refiere a lo mismo. Se refiere a toda la revelación. ¿Por qué? Si nosotros vemos, por ejemplo, Isaías. Isaías es uno de los profetas mayores no porque sea más importante que los otros, sino por el tamaño de la revelación. Él habló muchísimo de Jesucristo. ¿Y qué vino a hacer Jesucristo? Cumplió todo. Entonces no nada más es la ley de Moisés. ¿Sí? Pero es que, no sé. Claramente es toda. Y no hay argumento, no hay retórica para abolir alguna. No. El sábado. Lo que pasa es que esa es una ley ceremonial. No hay retórica, no hay... Pero veamos qué dice. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? ¿Qué es lo que hizo la iglesia primitiva? Empezó a guardar ya no el sábado, el domingo. ¿Por qué? Porque fue el día que resucitó Jesucristo. Ese es el día del Señor. ¿Lo seguimos guardando? Pues mira, hermano, no se trata de que, híjole, ya no cumplí, entonces tengo que llevar un sacrificio para cumplir con mi pecado. Pero realmente si nosotros hemos nacido de nuevo, y antes sí era así, como en la ley. ¿Cómo es esto? Aquí dice que no ha venido a abolir, sino a hacer valer, ¿no? A cumplir. A cumplir la ley. Entonces ya estamos usando argumentos para faltarla, como está explicando, ¿no? No. ¿Qué es lo que sucede? Si yo debo 100 pesos al banco y llega César y agarra esos y llega al banco y paga esos 100 pesos, ¿ya la cumplió? Ya cumplió mi deuda. Yo ya no tengo necesidad de volver a pagar esos 100 pesos. ¿Quedó abrogada? No, quedó cumplida. Ya no tengo yo que cumplirla. La ley... O sea, ya no se aplica a estos tiempos. ¿Qué es lo que sucede con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento tiene 3 tipos de leyes, ¿ok? Lo que es la ley civil, la ley moral y la ley ceremonial.
¿Cuáles cumplió Jesucristo? Todas. ¿La ley civil a quiénes aplica? A los judíos. Civil, porque son una nación civilmente judía. ¿Nosotros somos judíos? No. Y por eso no nos aplica el sábado. No, esa es otra. Esa es la civil. Por ejemplo, de la civil. Ojo por ojo, diente por diente. Eso es un ejemplo de la civil. Otro ejemplo de la civil. Mira, si tú le matas, Apedrearlos. ¿Ves que antes los apedreaban? Sí, esa es civil. Decía que... Exacto. Pero, por ejemplo, hay una serie de reglas. Oye, es que si yo te maté a tu buey, te tengo que pagar tanto y tanto. Esa es una ley civil. ¿Por qué? Porque está regulando cuestiones no ceremoniales. Exacto, entre dos personas que habitan en una ciudad. Al fin y al cabo, acuérdense de una cosa. Los judíos fueron rescatados por Dios, o sea, fueron sacados de Egipto, pero fueron apartados por Dios y les dio una serie de leyes para que el resto del mundo viera que son diferentes, que se regulan diferentes. Incluso si nosotros comparamos la normatividad que está en el Antiguo Testamento para los judíos, la ley civil, comparada con otros códigos del tiempo como Hammurabi, la ley judía es extremadamente civilizada. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Entonces, la forma de regular a ese pueblo fue, este pueblo se va a regular diferente. Va a ser un pueblo apartado y el mundo va a ver que son diferentes. Y tan son diferentes que se regulan y viven diferentes. Y aquí hay una ley civil que hay que respetar. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere. La ley civil es a regular las cuestiones entre particulares. ¿Cómo se van a ver cuestiones de deudas? ¿Cómo van a ver cuestiones de pérdidas? No sé si se acuerdan, por ejemplo, de... Oye, es que mi buey iba corriendo y te mató a alguien tuyo. Bueno, hay que ver si tenías tú la responsabilidad acerca de que tenía que estar amarrado, no tenía que estar amarrado. O sea, hay una serie de determinaciones. Todo eso es civil. Pero para los judíos. Para los judíos. Para los judíos. Nosotros no somos judíos. ¿Ok? La ley ceremonial. ¿Cuál es la ley ceremonial? Las leyes ceremoniales son aquellas normas o reglamentos o regulaciones que establecían cómo debemos de acercarnos a Dios. Oye, que si tú pecaste, bueno, trae 2 codornices y trae un borrego y se tiene que sacrificar, tienes que poner la mano, hay que matarlo, hay que sacar la sangre, rociar con la sangre en la entrada y esto lo va a purificar. Todo eso es ceremonial. Oye, ¿lo derogó Jesús? No, ya lo cumplió. A ver, ¿cómo? Entonces lo derogó. No, ya lo cumplió. ¿Por qué? Porque ahora ya no nos acercamos a través de un sacrificio de becerros, ni de palomas, ni de nada por el estilo. Porque hay un sacrificio perfecto. Del cordero. El del cordero inmolado, que es Él. Que es Jesucristo. Que es Jesucristo. Entonces ya no hay necesidad de sacrificar. No, porque nosotros ya, o sea, es la misma sangre que se bañó por los dinteles para el Éxodo. Bueno, esa es la que nos está cubriendo, la sangre que perdona nuestros pecados. Entonces ya no tengo yo necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque ya está cumplida. Y está perfectamente cumplida. El único sacrificio que iba a ser acepto por Dios era el de su Hijo. Esa que es la ley ceremonial ya no aplica. ¿Por qué? Porque ya se cumplió. Entonces yo ya no tengo que hacer A, B, C y para acercarme a Dios, no. Ya no me tengo que ir de rodillas a la villa. Ya no me tengo que ir a un encuentro, a un reencuentro para ir a Dios. No, todas son ceremonias que no son ritos que no son. Entonces, ¿qué es la ceremonia? ¿Qué es el día del Señor? Bueno, es el día que Él mandó para que nos reuniéramos como iglesia, para escuchar su palabra, para tener comunión como hijos de Dios, alabarlo y conocerle más. Entonces, ¿qué pasa si ya no voy? ¿Cómo voy a tener que sacrificar? No, porque ya está cumplido. Entonces no puedo ir. ¿Puedo no ir? Sí, realmente podrías no ir. Pero entonces mejor pregúntate si eres hijo de Dios. Porque como hijo de Dios vas a buscar a tu Padre. Y vas a buscar estar donde están alabando a tu Padre.
¿Sí me explico? Entonces, no es una ley ceremonial a cumplir, o no es que se haya derogado, porque lo que sucede es que se cumplió. Yo ya no la tengo que cumplir. ¿Qué sucede? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios va a guardar, va a grabar sus leyes en nuestros corazones. Entonces, ya no se trata de decir, tengo que hacer A, B y C, sino que precisamente por esa ley que Dios ya ha grabado en mi corazón, ya no la cumplo. Ya cumplo lo que tengo que hacer. Entonces ya no tengo, ya no es aplicable, no matarás. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿el amor de Dios está o no en ti? ¿Sí me explicó? No se trata de, ay, mato porque quiero. Pues es que si tú quieres matar, los deseos de tu padre, el diablo, está en ti, no los de Dios. ¿Sí me explicó? Sí, pero bueno, vamos, sí, está claro lo que usted explica. Pero sin embargo, el sábado está dentro de los 10. de los 10 mandamientos y pues no veo algún argumento sólido. O sea, vamos, incluso dice que el pacto perpetuo no puede ser roto su misma palabra. Incluso dice extranjero y no sé qué lo tiene que aplicarse a esta ley para dejar de trabajar Bueno, entonces tendríamos que guardar el Sabbat y ya no ni trabajar ni hacer. Domingo, como usted explica, ¿no? No, porque realmente lo que dice es Sabbat. Entonces tendría que ser Sabbat. Porque ya no lo es. Precisamente por eso, porque ya lo cumplió Jesucristo. No, era una norma ceremonial. Aunque estaba dentro de los 10. Aunque fuese pacto perpetuo. Todo es pacto perpetuo, hermano. Entonces sigo sin entender. ¿Qué sucede? Vuelvo al mismo ejemplo de los 100 pesos. Yo ya no tengo que pagar la deuda que ya me pagaron. Era mía, sí era mía. Pero ya me la pagaron y no me está pidiendo los 100 pesos de vuelta a él. A ver. Pero es por los pecados, ¿no? Vamos. No. ¿Por qué? ¿Cómo nos...? A ver, ok, es por los pecados. Estoy de acuerdo porque es por los pecados. Vámonos para atrás. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. Ok. Y como nos separa el pecado, ¿qué tenemos que hacer para acercarnos a Él? Ser obedientes. No. Realmente no. Porque nunca podríamos llegar a la obediencia perfecta. Realmente, ¿qué es lo que sucede cuando está en perfecta comunión Adán y Eva con Dios? Peca. Eso los separa de Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hicieron ellos primero? Se escondieron. Ok, ¿y qué más? Desobedecieron. Eso fue antes. Ajá. Ya desobedecieron, cayeron. Ajá. Pero ¿qué sucede qué es lo que hacen ellos cuando Dios los busca? Se esconden. Se esconden, pero ¿qué más? Se justifican. Antes de eso, Le echan la culpa. Le echan la culpa a la mujer. se tapan con Sí, con hojas. con hojas de higuera. Y Dios los viste con ropa de animal. Exacto. Después. Ok. ¿Vamos hasta ahí claros? Bueno, ese taparse con hojas de higuera, se entiende que era una higuera, todo lo que significa es, Señor, yo sé que pequé, esta es mi desnudez. ¿Cuál es mi desnudez? Mi pecado. Yo estoy consciente de mi pecado y puedes ver mi pecado y me da pena y me tapo. ¿Me tapo con qué? Pues con lo que yo encuentro, que son hojitas. Ajá. Eso es religión. Yo hago lo que yo creo que tengo que hacer para acercarme a Dios. Llega Dios y les dice, a ver, no. Los tapa con pieles de animales. ¿Qué tuvo que haber para que hubieran pieles de animales? Animales. ¿Ok? ¿Y qué les tuvo que haber pasado a esos animales? Matarlos, ¿no? Matar. Sacrificio. Ujú. Ok. Eso está anunciando el sacrificio que iba a venir. Desde ahí se está proyectando. ¿Por qué? Porque justamente ese sacrificio iba a cubrir el pecado. Tú lo dijiste muy bien, hermano. ¿Qué es lo de qué me cubre el sacrificio de Jesucristo? De mis pecados. Bueno, ese sacrificio y ese rito fue el que vino después. Y después se fue formalizando y se formalizó en la ley. Y en la ley es donde se establece. Tienes que hacer todo esto para acercarte a Dios. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué lo tengo que hacer? Por mis pecados. Si yo fuera limpio, puro y todo,
no necesitaría los pecados,